Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quería hablar de ese 25% de las empresas que todavía está en pérdidas y que no ha recuperado la situación económica después de la pandemia. Para que luego digan que si las empresas, que si se forran, que si... Bueno, pues más del 25% todavía no han conseguido remontar la situación de la pandemia. ¿Y dónde encuentro yo todas estas noticias tan interesantes sobre emprendedores, sobre pymes? Bueno, pues las encuentro en mundoemprende.com, un portal que te recomiendo para que también puedas estar actualizado al segundo. Ya sabéis que esto de los vídeos, pues no todas las noticias las podemos hacer un vídeo y tampoco pues podemos ser tan inmediatos como es un medio de comunicación. Así que mundoemprende.com, en el que vas a encontrar noticias de actualidad, consejos para tu pyme, para tu autónomo, marketing, de todo. Te lo recomiendo. Vamos hoy con una de sus noticias que dice más del 25% de las empresas españolas aún en pérdidas, un desafío persistente post-COVID. Bueno, pues efectivamente tenemos que decir que gran parte de las empresas no tienen grandes beneficios, pero es que hay un 25% de esas empresas que siguen en pérdidas. Fijaos que eso supone, para ponerlo en datos, 480.000 negocios en España que pierden dinero. O sea, que cuando acaba el año no solo no han ganado, sino que han perdido dinero. Y bueno, también tenemos 67.000 que están al borde de ese concurso de acreedores, sabiendo que 2024 ha batido todos los récords de cierre de empresas, ha batido todos los récords de concurso de acreedores. Bueno, pues la situación, aunque nos digan que va como un cohete, la situación es muy complicada. Si perdemos ese músculo empresarial, si perdemos esas empresas, nos va a ser muy difícil generar empleo, nos va a ser muy difícil poder competir con otras economías y poder generar la riqueza necesaria para permitirnos nuestro estado del bienestar y, oye, nuestro nivel de vida que nos lo hemos trabajado y, bueno, pues al que deberíamos tener derecho, y no podemos perderlo por estas decisiones políticas que al final, como habéis visto, después de la pandemia, toda esa pérdida de poder adquisitivo, más de un 20%, que nos ha empobrecido a todos, no solo porque nuestro salario vale un 20% menos, podemos comprar un 20% menos, sino que además todo el que tuviera ahorros y no los tuviera invertidos, pues seguramente ha perdido también un 20% de ese dinero que tenía en la cuenta, que es gravísimo. Tú imagínate que tenías, yo qué sé, 100.000 euros en la cuenta, has perdido 20.000. Así, porque, bueno, pues han decidido que había que imprimir dinero y que eso no iba a tener ninguna consecuencia en la economía. Bueno, pues 20.000 euros que te han quitado de la cuenta debido a esa inflación. Debemos decir que en este 2024 hay 129.000 negocios que han desaparecido, que ya no están, que estaban y ya no están. Bueno, pues es una situación de pérdida de tejido empresarial tremenda que nos debería preocupar a todos y que cada vez hace más complicado que podamos salir rápido y bien de esta crisis económica en la que estamos. ¿Y cuáles son los problemas fundamentales para que tengamos ese 25% de empresas en pérdidas? Bueno, pues lo primero es ese exceso de endeudamiento. En la pandemia muchas empresas tuvieron que endeudarse. Es verdad que algunas han conseguido reducir ese endeudamiento que vino de la época de pandemia, pero otras, bueno, pues han conseguido lo contrario, todavía aumentar más esa deuda porque, bueno, pues hay circunstancias que no les permiten ir saldando esa deuda y que, bueno, pues necesitan seguir endeudándose para poder sobrevivir. En segundo lugar, problemas de liquidez. Y es que estamos hablando de que el 15,7% de las empresas pues tienen un problema de liquidez importante. De hecho, de esas 67.000 negocios que están al borde de concurso de acreedores, pues muchos de ellos están en esa situación por falta de liquidez. Y esto al final es como una cadena. Si yo estoy en concurso porque no puedo pagar mis deudas, hay otra empresa que tendría que cobrar esas deudas que no las está cobrando y eso les dificulta su actividad, tienen que endeudarse y, bueno, pues al final no tienen esos beneficios que podrían estar teniendo si el círculo económico fuera virtuoso y no perverso como en el que estamos en estos momentos. Y por último, disminución de la facturación. Es que la facturación ha disminuido. No, el PIB ha crecido. Bien, porque hemos subido los precios. Pero la facturación ha bajado. Y es que el 26,5% de las empresas pues cierra el año con una facturación inferior a la del año anterior. Porque, claro, cuando tú subes los precios, bajas el poder adquisitivo de la gente, pues es más difícil que a cierto tipo de negocios pues les pueda llegar la misma facturación que les estaba llegando antes. Si no tenemos la facturación necesaria, pues al final
todo se va cayendo, como los naipes, ¿no? Se van cayendo porque no somos capaces de mantener nuestro negocio con vida. Y es que se dice pronto, estamos hablando de un porcentaje muy elevado, el 26,5% de las empresas cierra el año con menor facturación. Ojo al dato. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para el 2025? Bueno, depende a quién queramos escuchar y qué datos sean lo que nos den y cuál sea la realidad. Nos dicen que vamos a seguir como una moto, que vamos a seguir creciendo el PIB en un 2,3% el año que viene, pero claro, lo que hay que ver es por qué crece nuestro PIB y cómo estamos haciendo que crezca el PIB. Primero, ya lo hemos visto, subiendo precios, bajando poder adquisitivo, no deflactando esas cuotas impositivas, con lo que al final el Estado recauda mucho más, cobra mucho más a los ciudadanos y a las empresas. Los ciudadanos y las empresas tienen un dinero que tiene menor valor adquisitivo, con lo que tienen muchísimos más problemas, y a todo esto hay que añadir que el crecimiento del PIB fundamentalmente viene de esa inversión pública, vamos, de coger nuestros impuestos y contratar personal, funcionarios, infraestructuras. Al final nos estamos recomprando la producción. Lo que estamos haciendo es crecer porque el propio Estado, con esos recursos que vienen del sector privado, los está gastando, los está poniendo en el mercado de nuevo, y eso hace que nuestro PIB pues esté en la situación en la que está. Eso más, bueno, una serie de revisiones que se han hecho al PIB, que algún día pues entraremos en ese detalle, que es que de repente de un año para otro se revisa el PIB del año anterior y se añaden 30.000 millones más. Bueno, al año siguiente otros tantos, ¿no? Bueno, es un tema que ya estamos acostumbrados y es, bueno, pues modificar ligeramente esos criterios para ciertas cosas que hacen mejorar los indicadores, y con eso estamos contentos. Es como si todo esto dependiera de los indicadores. No, es que el termostato está a 35 grados. Pues maravilloso, pero aquí hace un frío tremendo. Pues el termostato marcará lo que quieras, porque al final, bueno, pues lo has manipulado, lo has puesto en un sitio justo debajo de la chimenea y entonces marca más calor que el que de verdad hace. Bueno, pues mil cosas que se pueden hacer, que se hacen, que se están haciendo y que tergiversan toda la situación. Además tenemos un 2025 que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, bueno, pues que va a aumentar esos costes salariales, que aumenta esos impuestos al trabajo, con lo que va a generar un mercado laboral mucho más complicado y, en mi opinión, un mercado laboral que poco a poco ya en el 2025 empezaremos a ver la realidad y empezaremos todos a notar en nuestro entorno que, bueno, pues hay menos empleo, hay más gente que está en esa situación de necesidad, o esas familias que están en situación de necesidad porque van perdiendo miembros que estén dentro del mercado laboral, y bueno, pues vendrá de nuevo, como nos pasa habitualmente, el reflejo de la crisis un poco más tarde de lo que debería, pero ya reflejándonos incremento y problemas graves en el mercado laboral. Como sabéis, el mercado laboral lo que hemos hecho ha sido repartir ese trabajo. Ahora tenemos mucha más gente trabajando, muchas menos horas. En el cómputo general hacemos muchas menos horas que antes de la pandemia, muchas menos, muchísimas menos. Y tenemos más gente que hacen menos horas, con lo que al final lo que están recibiendo son salarios muy inferiores a los que necesitarían para poder vivir de manera normal. Así que lo que hemos hecho ha sido precarizar el empleo y además darle muchísima más inseguridad. Bueno, pues esas son las perspectivas para el 2025, pero yo te digo que si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra casa, si le intentamos dar todo lo duro que sea posible, pues pese a las medidas que puedan tomar nuestros gobernantes, tenemos que conseguir generar esa riqueza que necesitamos en el 2025. Y lo fundamental, que apoyemos la generación de tejido empresarial. El tejido empresarial, y esto es muy importante que entre a todo el mundo en la cabeza, que oye, en la próxima reunión familiar lo saquéis, lo pongáis encima de la mesa. Quien genera riqueza es el sector empresarial. Son los trabajadores del sector empresarial. Es esa iniciativa privada. El sector público da servicios, nos ayuda a tener esos servicios que queremos, pero no generan riqueza. La riqueza la genera el sector privado. Si cada vez pues vamos apretando más a ese sector privado, le vamos requisando más recursos para que el sector público pues pueda dar más servicios, nos estamos haciendo trampas al solitario. Y llegará un día en el que nos demos cuenta de que al final nadie produce y lo único que hacemos es gastarnos un dinero que no ha producido nadie, con lo que un dinero que no tenemos, seguir endeudándonos, seguir imprimiendo dinero y perdiendo poder adquisitivo absolutamente todos. Vamos a ir hacia esa situación en la que vamos a ser todos mucho más pobres. Trabajaremos menos, pero
pero vamos a ser mucho más pobres y vamos a vivir mucho peor. Así que pongamos el argumento sobre la mesa. Necesitamos tejido empresarial, necesitamos empresas que generen empleo, necesitamos empresas que generen riqueza. No podemos permitirnos un 25% de las empresas en pérdidas y el resto de las empresas con unos beneficios exiguos y con una capacidad de competir en el extranjero prácticamente nula, porque pues tenemos unas regulaciones, unas administraciones, un monstruo que cada día es más grande y necesita que le echemos más de comer. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores y si lo que quieres es seguir con todos estos temas que tienen que ver con las medidas que se toman, la situación económica, aquí tienes más vídeos recomendados. Adiós, adiós.